Hoy veremos manejo domiciliario de paciente con COVID-19. Identificación del caso. El SARS-CoV-2 puede transmitirse de una persona a otra a través de la vía aérea. Esto es posible cuando una persona contagiada tose o estornuda sin cubrirse boca y nariz, también contacto directo con otras personas enfermas. ¿Cuánto tiempo transcurre entre la infección y la aparición de los síntomas? El periodo de incubación es de 5 a 9 días y puede extenderse hasta 14 días. Fiebre, tos seca y dificultad respiratoria es lo más frecuente. Dolor muscular, dificultad para desplazar algún alimento o líquido por la boca, molestias gastrointestinales suelen ser leves y aparecen de modo gradual. Algunos síntomas que se presentan son dificultad para respirar, dolor de articulaciones, dolor muscular, dolor de garganta, ardor en garganta, escurrimiento nasal, enrojecimiento de ojos y dolor torácico. Ahora veremos algunos conceptos básicos. Como primer concepto básico veremos qué es la cuarentena. Esta es la separación y la restricción de movimientos de personas que estuvieron expuestas a una enfermedad infecciosa, en este caso sería el coronavirus, pero que no tienen síntomas. A estas personas se les conoce como asintomáticos para observar si desarrollan la enfermedad. Ahora veremos qué es el aislamiento. Se destina a cortar la vía de transmisión de una enfermedad infecciosa. En este caso la enfermedad sería el coronavirus. La vía de transmisión sería el contacto y cómo lo evitamos sin salir de casa. Dos estrategias de salud pública comunes que se utilizan para prevenir la propagación de una enfermedad altamente contagiosa. El aislamiento y la cuarentena mantienen separadas a las personas que están enfermas o que han sido expuestas a una enfermedad altamente contagiosa de las personas que no han sido expuestas. Ahora veremos criterios para la atención domiciliaria del paciente con COVID-19. Casos sospechosos o confirmados de COVID-19, con síntomas leves y sin criterios de ingreso hospitalario, se le valorará individualmente según la situación clínica y el momento epidemiológico concreto. Para esto no es necesario que el paciente viva acompañado, si se puede asegurar de tener las condiciones de aislamiento y una asistencia telefónica a la mano. Tanto el paciente como sus convivientes, si es que los tiene, deben ser capaces de comprender y de aplicar de forma correcta y consistente las medidas básicas de higiene, prevención y control de la infección, que en este caso sería el coronavirus. Ahora veremos medidas de protección de las personas en su domicilio. Ante la presencia de COVID-19 se deben atender las siguientes recomendaciones. Una de ellas es lavarse las manos con jabón y agua frecuentemente, o bien podemos usar soluciones a base de alcohol gel al 70%. También debemos de recordar que hay que cubrir nuestra nariz y nuestra boca al toser o al estornudar con un pañuelo desechable o también con el ángulo interno del brazo, también conocido como estornudo de etiqueta. También hay que evitar el contacto directo con personas que tienen síntomas de resfriado o de gripe. Ahora veremos medidas de protección para el cuidador primario. Antes de ingresar a la habitación de la persona contagiada, recuerde colocarse la mascarilla o cubrebocas y pedirle a la persona enferma que realice esta acción de la misma manera. También recuerde usar guantes al tocar o tener contacto con sangre, saliva, moco, vómito y orina de la persona infectada. Bote los guantes en un cesto de basura con bolsa y lávese las manos de inmediato. Recuerde implementar medidas preventivas cotidianas, lavar las manos con frecuencia, evitar tocarse los ojos, nariz y boca, y limpiar y desinfectar las superficies frecuentemente. El cuidador debe quedarse en casa
y evitar estar en contacto con otras personas, monitoreando su salud para detectar síntomas de COVID mientras cuida a la persona enferma. Ahora veremos el uso de desinfectantes. Desinfectar va a significar que vamos a tener que utilizar algún producto con químico para así poder eliminar a los agentes infecciosos de superficies. Las superficies son todo aquello que nos rodea o con lo que estamos en contacto. Debemos de tener importancia en que la desinfección tiene que ser eficaz y así es necesario que realicemos previamente a esta una limpieza adecuada de cualquier superficie que necesitemos limpiar. El alcohol con una graduación del 70 al 90% es un desinfectante que podemos utilizar en casa contra el virus del COVID-19. Otro desinfectante que podemos utilizar en casa contra el virus del COVID-19 es el hipoclorito de sodio, mejor conocido como lejía o cloro. Para realizar una desinfección en casa, recuerde antes limpiar el área, utilizar agua, jabón o algún detergente. ¿Cómo preparar las soluciones desinfectantes? Hay una fórmula para preparar una solución de hipoclorito de sodio o cloro o lejía como comúnmente lo conocemos. Vamos a necesitar partes de un agua. Esto significa que vamos a necesitar un número de agua determinado para agregar por cada parte del cloro, un porcentaje de concentración original que sería el producto conocido como cloro o hipoclorito de sodio y un porcentaje de concentración para preparar. De la concentración de hipoclorito de sodio, cloro o lejía deseada para realizar la desinfección. Asimismo, les presentamos una tabla que soluciona más fácil entender la concentración de hipoclorito de sodio, lejía o cloro como comúnmente le conocemos y a qué porcentaje la podremos utilizar. Asimismo, en esta podemos ver que hay una concentración de solución desinfectante. Esto significa al qué porcentaje lo vamos a utilizar y para qué nos sirve. Por ejemplo, para el lavado de manos y el lavado de ropa. Y asimismo también para la desinfección de superficies y pisos y utensilios de limpieza en casa. Ahora veremos el traslado del caso del paciente COVID-19. Cuando un paciente necesita transporte prehospitalario, se debe notificar previamente a centros de atención de llamadas de emergencia, por ejemplo, el 911. Los centros de atención de llamadas de emergencias interrogan a las personas por línea telefónica y verifican si existen factores de riesgos para la persona, aquí sería el paciente COVID-19, quienes llamarán a los Centros Reguladores de Urgencias Médicas, CRUM. El paciente será trasladado a un centro hospitalario donde será evaluado e ingresado. Un ejemplo sería el IMSS o el ISSSTE. Recuerda, si tienes COVID-19 o estás en espera de un resultado que lo confirme, recuerda que este virus se transmite con mayor facilidad entre los contactos cercanos de un paciente con esta enfermedad, sobre todo entre las personas dentro de la casa y los que cuidan de su salud. Para disminuir este riesgo en tu casa y en tu comunidad, sigue las siguientes recomendaciones. Permanece en casa, excepto para situaciones esenciales como tu visita al médico. También recuerda mantener una sana distancia con tus contactos dentro de esta casa y sigue estas recomendaciones para así evitar la propagación y contagio. También evita compartir tus artículos de uso personal, cubiertos o cualquier cosa que te rodea y que solo tú utilizas. También limpia y desinfecta las superficies de alto contacto. En este video te compartimos qué desinfectantes puedes utilizar en casa. Recuerda mantenerte alerta de los síntomas que puedas presentar tú o algún integrante de tu familia. Y como último, ¿cómo descontinúas el aislamiento? Podrás suspender el aislamiento cuando sucedan 3 cosas en conjunto. La primera, cuando cumplas 3 días sin fiebre y sin uso de medicamentos.
La segunda, cuando tus síntomas como tos tengan una mejoría. Y la tercera y última, que hayan transcurrido 7 días desde el inicio de los síntomas hasta ese momento. Bueno, hasta aquí el video. Esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad para ti o para algún familiar. Compártela